Muy buenos días a los televidentes que nos ven en RPC Televisión, a los radioescuchas que nos sintonizan por Telemetro Radio y a quienes nos ven en las plataformas de Metcon Go y en YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 25 de mayo del año 2022. Y hoy hay que hacer un aparte para referirnos a la tragedia ocurrida ayer en un colegio primario del estado de Texas, en donde un muchacho de 18 años de edad sesgó la vida de 21 personas, al menos 21 personas, entre ellas 19 niños de escuela primaria y 2 maestras. Un golpe a un tema que viene siendo debatido desde hace muchos años en los Estados Unidos sin que se pongan de acuerdo ni republicanos ni demócratas para proponer y aprobar un mayor control en la venta de armas. Si bien allá son demasiado defensores de la segunda enmienda a la Constitución, hay que analizar que esa enmienda viene del siglo XVIII, cuando las armas eran diferentes a las armas que hay hoy, que la tecnología de hoy ha desarrollado. Leía unas estadísticas que son dramáticas, Flor. El 44% de los hogares de los Estados Unidos posee un arma en su hogar. Es decir, eso son, qué sé yo, más de 130 millones de armas en hogares de los Estados Unidos. Y este era un joven de 18 años, Guido. Así es, 18 años. Tenía no un arma, tenía varias armas, tenía hasta un rifle. Tenía 2 rifles de asalto. Imagínate. Entonces, es terrible porque esas familias de esos 19 niños, que su único pecado fue ir a la escuela a estudiar, a recibir educación, y en su lugar recibieron uno o varios balazos que cegaron sus vidas. ¿Cómo se consuela a esas madres y padres? No, de yo creo que hay situaciones que no se superan más nunca en la vida. Entonces, bueno, el presidente Biden, en un discurso muy sentido, volvió, porque no es la primera vez, que insiste en el tema de llamar a las bancadas de ambos partidos para que se pongan de acuerdo en el tema de la regulación de la venta de armas. No se trata de simplemente prohibir las armas, sino de regularlas. No puede ser que allá sea más fácil, y este es un cliché que algunos no comparten, pero es así, que sea más fácil conducir un arma en potencia, como es un vehículo, porque es más fácil sacar una licencia de conducir, que adquirir un arma real, que un arma con capacidad de matar, como es un arma de fuego. Sí, y proporciones guardadas, y obviamente Panamá no se compara a la situación del 44% de los hogares en Estados Unidos con armas. Por eso yo decía la semana pasada, no sé si recuerdas, Guido, que a mí me hacía mucho ruido ver nuevas publicidades de armas. Eso nunca lo había visto yo. Por lo menos yo, dice Tenógenes que él sí, yo no lo había visto y a mí me hace ruido. O sea, no digo que esté bien ni que esté mal, es después de un periodo muy largo de veda. Pero ver estas publicidades en Panamá a mí me hace mucho ruido. Sí, claro, porque llama la atención, pero obedece también, Flora, que como estuvo prohibido la importación de armas durante tanto tiempo. Sí, una veda muy larga. Así es. No, y la delincuencia de los números está aumentando. Yo entiendo que la gente se necesite proteger, eso lo puedo entender. Claro, pero en Panamá hay controles. En Panamá, por ejemplo, tú compras el arma y no te la entregan en la tienda donde la compraste. Tienes que ir a una oficina del Ministerio de Seguridad. De hecho, tienes que dar un examen psicológico. Tienes que hacer un examen psicológico. Es decir, hay una serie de requisitos que en Estados Unidos no hay. Sí, en Estados Unidos puedes ir a comprarla como si fueras a comprar leche al súper. Así es. Entonces, ahí están las consecuencias de ese descontrol. Sí, pero esto es una tragedia en niños indefensos, o sea... Terrible. Grave, gravísimo. Terrible. Pasando al plano local, Guido. Bueno, vamos a Colombia primero. Colombia está bastante álgido el ambiente entre los candidatos. Esas elecciones son ahorita, no demoran ya nada. El domingo. Sí. El domingo termina el proceso electoral porque comenzó desde el lunes en los consulados de Colombia en el exterior. Sí. La población ha estado votando durante toda esta semana. Entiendo que jamás había visto tanta votación como ahora, pero jamás he visto tampoco tanta migración colombiana como ahora, porque hay mucho miedo de quien claramente va a ganar, que es Petro. Va a ganar la primera vuelta sin duda, según todas las encuestas. Yo creo que la primera y la segunda, y que quizás no va a haber segunda después de la primera. ¿Tú crees eso, verdad? No, yo no. Tú sabes que yo tengo la misma impresión, aunque tengo muchas opiniones en contra, entre ellas Guido, que dice que no. No, porque es que yo veo el panorama ya conociendo, sí, como conozco ese país, y te digo,
yo ya no veo vuelta atrás de que Petro vaya a ganar. O sea, que cuidado gane en la primera. Yo creo que esta podría ganar en la primera. Sí. Yo creo que el país de España hizo un recuento o un promedio de todas las encuestas y en ese promedio no gana en la primera vuelta. Vamos a ver. Entonces, salvo que las encuestas ¿Y en la estén muy segunda? equivocadas. En la segunda hay probabilidad de que gane, ciertamente. Según todas las encuestas también según el promedio. sí, eso. Hay probabilidad de que en la segunda gane, independientemente de con qué candidato se enfrente, sea con Federico Fico. Gutiérrez, Fico, o con Rodolfo Hernández, que es el tercero que está en discordia. Sergio Fajardo ya está muy atrás. No pero- solamente está muy atrás, sino que tampoco se le conocen abiertamente las lealtades en este momento. Sí. Siendo Así que bueno, el El viernes más seguramente conservador de todos. profundizaremos más sobre el tema de las elecciones en Colombia, que realmente están interesantes. Por primera vez en la historia de Colombia, la izquierda puede acceder al poder en la presidencia, porque la izquierda ha tenido sus espacios en alcaldías, Petro fue alcalde, de así es, Petro Y fue no es lo alcalde de mismo, Bogotá, en el Congreso, pero en el Ejecutivo, como jefe del Ejecutivo, nunca ha habido una persona de izquierda, de lo que se conoce como la izquierda ideológica. Y no es lo mismo. Sí, no estamos hablando de cualquier izquierda, una izquierda la ideológica. de Petro sí. es la izquierda más marcada que había en Colombia, por lo menos. Exactamente, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de nuestro vecino, estamos hablando de Colombia, un país de 50 millones de habitantes. Y que tiene miedo, la verdad es que muchos de los colombianos residentes allá tienen miedo acerca del futuro de ese país en las manos de una persona que tiene una marcada ideología de izquierda. Y cuando hablamos de izquierda es una izquierda tradicional, no tanto la izquierda progresista que se ha visto en Sudamérica. Sí. Y ese es el cuestionamiento principal que recae sobre él. Ahora, hay similitudes entre Gustavo Petro, el candidato de la izquierda al que estamos refiriéndonos, y otros presidentes izquierdistas que han ejercido con éxito en Sudamérica. Por ejemplo, José Pepe Mujica fue guerrillero, igual que Petro, que fue guerrillero. M19. Sin embargo, evidentemente el paso por cargos de elección popular de Mujica fue Lo democratizó. más Sí, pero- exitoso que el de Petro. Petro Sí. fue alcalde de Bogotá y la alcaldía de Petro en Bogotá fue un desastre. Sí, Desastre. pero el caso de José Mujica, independientemente de su ideología, y que tuve la oportunidad acá de entrevistarlo, lo que sí vi que había un marcado énfasis en ese deseo de hacer cambiar las cosas para bien. Y la parte social. Y Sí. también su compromiso personal con dar el ejemplo para que ese cambio funcione. Yo creo que Mujica, a lo largo del tiempo, eso fue lo que demostró. Y es lo que es llamado, en todo caso, a una izquierda progresista que quiera hacer un cambio efectivo para que cambien las cosas. Sí. No para cambiarse él, ni para alterar el orden de las cosas, ni Y para el crear tema, un nuevo orden de las justamente, justamente, cosas. alterar el orden de las cosas es lo que preocupa a los colombianos Claro, en este así momento. es. Gane o pierda Petro. Así es, porque izquierda progresista pero democrática. Claro. No, Mujica nunca tuvo entre sus planes Nunca. cambiar la constitución para reelegirse, por ejemplo. Nunca, ¿no? exactamente. Que esto es una característica de esta izquierda del socialismo bolivariano del siglo XXI, de cambiar la constitución para permanecer por sécula Y seculorum cambiar en el poder. orden para entonces ellos estar arriba y los demás abajo y empobrecer a la mayor cantidad de gente posible. Claro. Ese es el discurso. Lo que diferencia un poco Sí. estas elecciones de las otras de la región con el mismo tipo de candidatos es la conexión posible con el crimen organizado Bueno, de los candidatos. pero esa conexión, Flor, está en los dos extremos. ¿ah? Sí, Sí, eso sí, es lo que pero es. por eso digo, En los dos lo extremos. que diferencia estas elecciones no en un candidato contra otro, sino en estas elecciones contra elecciones similares en otros países. Sí. No, sobre Aquí todo, hay mucho nexo con el crimen organizado. Sobre todo también viendo, pues, y esto en el otro extremo, los lugares donde Petro no puede llegar porque los paramilitares se lo prohíben. O sea, es por supuesto. un lado, obviamente. ¿no? Y el peso está por las nubes, 4.100, y entiendo que va a llegar a 4.500. Imagínate. O sea, eso es... Lo que le pone todavía mucho más presión al sistema, lo que Sí. encarece las cosas. Y ante esa realidad, pues, hay mucha incertidumbre en nuestro hermano país, Colombia. Sí. Bueno, Oye, a pasando propósito al de crimen plano organizado, local, Flor, ¿qué? viste que desmantelaron una banda en un operativo conjunto entre Panamá y Colombia, casualmente. Una banda ligada al clan A la del Golfo. y el FARC. Es un operativo exitoso binacional para desmantelar una banda que estaba operando en ambos territorios, en territorio panameño también. Oye, Sí. y después que eso se da, por lo menos la última vez que ocurrió,
vimos acá la caída de varios clanes importantes en el país. Sí. Hay que esperar, ¿no? Para ver si en las próximas horas también o en días ocurre algo similar acá en Panamá, porque la última vez que fue el tema de la caída de Otoniel a finales del año pasado, en octubre, lo que vino acá fue un efecto dominó hacia clanes que tenían 10 y 15 años. El tiroteo en el centro comercial, en el restaurante, estos momentos donde la gente tiene que saber que cuando pasan estas cosas también tiene que cuidarse un poquito más. Claro, ¿por qué? Porque hay una repercusión hacia arriba y hacia abajo de parte del sistema. Se van dando golpes entre los jefes de esas organizaciones criminales y hacia abajo también viene permeando y van cayendo muchas organizaciones porque van saliendo mucha información de esos operativos. Correcto. Y el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ay, Dios mío. ¿Lo vimos? No. Si es que las noticias de hoy han sido terribles, por donde lo mire. O sea, yo leía la nota de la prensa de hoy, donde denuncian ese fallo, y a mí se me hace realmente difícil comprender cómo una magistrada de la Corte Suprema de Justicia hace ese malabarismo jurídico de inventar, además, porque inventa, según la nota de la prensa, que el periodista Leonardo Greenspan solicitó una información que está protegida por la Ley de Protección de Datos, Flor, cuando el periodista lo único que pidió fue información que está establecida en la ley como de acceso público. Sí. ¿Quiénes son los beneficiarios y con cuánto de cada beca de las que otorga el IFARU no reembolsables? Y eso a raíz, para contextualizar, de denuncias que recibió el medio de que se estaba beneficiando a hijos de políticos y allegados de políticos en el poder. Resulta que es la misma excusa y es la misma línea que han presentado los funcionarios. Recuérdate, Oscar Ramos de AMPIME, cuando también se le pidió la información de las empresas, pequeñas y medianas empresas que estaban siendo beneficiadas con el programa Capital Semilla. El programa Capital Semilla, sí. Que luego vimos cómo diputados entregaban el beneficio, cosa que absolutamente no le corresponde. Lo mismo está pasando con esta información del IFARU, y lo más triste del caso es que la Corte Suprema de Justicia sea la que invalide la ley de transparencia, como estamos viendo en pantalla ahora mismo, la noticia de la prensa, que es la primera plana de hoy. Esto coincide con las denuncias que se dieron en medio de la campaña del PRD, de la entrega de becas. Claro. Pero también, miren el documento que yo recibí, yo lo denunció hoy en el noticiero y vamos a ponerlo acá sobre la mesa. Un documento filtrado de la propia Asamblea, que tiene y que está concatenado con lo que se está denunciando aquí. Claro, aquí no hay necesidad de acceso a la información porque ellos mismos entregaron el documento. Correcto. Ellos mismos circulan a través de su jefe de correspondencia entre los diputados una nota en donde específicamente se está pidiendo a los diputados una carta de recomendación para hacer nombramientos en entidades gubernamentales. Y que la acompañen con el currículum porque se las están rechazando si no va con el currículum. No, pero yo no creo que era el tema del currículum. Sí. El fondo era la carta del diputado. Sí. La razón del rechazo era la carta del diputado. Más claro no puede estar. Y la nota es del 29 de abril, coincidentalmente 15 días antes de las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático. Pero oye, por cierto, son, ¿no? Claro, hablábamos acerca del aumento de nombramientos y qué coincidencia que esos aumentos de nombramientos se dan en medio de la campaña interna del Partido Revolucionario Democrático. Y en medio de la denuncia de Team Guardia de las mesas de nombramientos, que yo creo que cada vez queda más claro que eso existe. Existe. Por más que comisión de nombramientos, ¿no? Pero por más que el procurador de la administración se haya quedado con la respuesta que le dio el viceministro de la presidencia de que no existe y punto, y cierran la investigación. ¿Cómo es posible que cierren una investigación así? La respuesta del viceministro de la presidencia es respuesta a la pregunta, claro. Pero mira, esta nota, que hoy también se la envía a Ernesto Cedeño, que, bueno, que es el que ha dado seguimiento a este tema. Pero te vamos a leerla porque no tomo la ley. Es una carta de la Dirección de Documentación y Publicaciones del Departamento de Correspondencia. Que se la circulan a todos los diputados, ¿ah? Exacto, de la Asamblea Nacional, que dice lo siguiente: despachos diputados, por este medio tengo a bien enviarle un cordial y afectuoso saludo, aunado al deseo de que continúe cosechando éxitos en sus gestiones. El motivo es para informar que toda carta de recomendación venga adjunta con su currículo y copias de cédula, ya que en las entidades gubernamentales lo están rechazando. O sea, no mande solamente el currículum y la copia de la cédula, venga la carta de recomendación.
Sí. tiene que mandar la Mira, carta de recomendación. esa Lo que es es ilegal, porque viola la ley de carrera administrativa, y también inconstitucional. Pero además burdo. Doble, y burdo, exacto. Bueno, ¿Quién manda eso por escrito? Es ¿Quién manda eso terrible. por escrito? Me acordé del eslogan de Flor. La impunidad los empodera. Los empodera. Así es. Así y es. fíjate, que hacemos esto con la denuncia que hizo ayer en el programa Radiografía el exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, de que cuando fue a sustentar su presupuesto en el año 2017 a la Comisión de Presupuesto, lo encerraron en el cuartito famoso, le quitaron el celular, lo amenazaron, le pidieron más recursos del canal, es Así decir, que es. aumentara los recursos y nombramientos. No, o sea, por Dios. Y el ingeniero Quijano dio nombre y apellido. Luis Barría, Pancho Alemán, Roberto Ayala, Héctor Carraquilla y Manuel Lo Cohen. mismo de siempre. No, hay No. dos que ya, o tres que ya no están en Ya la no Pero asamblea. los mismos de siempre, Pero- los escándalos del momento del año anterior. Y de todos los partidos políticos. Esto es multipartidista porque tenías panameñistas, tenías Molirena, tenías PRD, tenías Cambio CD, Democrático, así tenías es. todos allí. Ey. Todos presionándolos a la vez al ex administrador La del Canal bancada de la Panamá. Asamblea. Entonces, cuando tú sumas las cosas, te das cuenta que no es que es una... que no es una mesa de nombramiento, sino una comisión de nombramiento y que se hace de manera burda. Y parece Sí, ser una pero comisión. por otro lado yo sí parece quiero, ser yo una sí quiero comisión hacer permanente. un llamado ¿verdad? de atención. es de comisión permanente. Por es otro cierto. lado, yo sí quiero hacer un llamado de atención de lo de Quijano. Muy valioso lo que denuncia, pero lo ha debido denunciar en su momento. Eso también es verdad. Sí, Eso bueno. también es cierto. Yo creo que denunciarlo 4 o 5 años después, 5 años cuando después. ya ni siquiera están esos diputados ahí, no está bien. Sí, no sí, está eso- bien y yo eso me parece que le resta mucho a Quijano. Es verdad, es verdad. Sí, ese pero punto eso es no válido. le quita importancia a la denuncia. Exacto, no, no le por quita supuesto importancia que a no la le quita denuncia. importancia, me parece escandaloso. Yo Sí. se los mencioné ayer, pero ¿sabes qué? Las cosas hay que decirlas, Es hay que decirlas en el momento. Claro, en el momento que se dio la presión, que creo que era 2017 o 2017. 2017. 2017 cuando están aprobando el 5 años presupuesto después, ¿qué es del eso? 2018. Saliendo de allí, inmediatamente denunciando, oye, acabo de salir de una reunión con un montón de diputados, fulanito, fulanito, fulanito y fulanito me están presionando. Exacto. Y el canal, ustedes no pueden estar presionando en el canal, no pueden estar pidiendo nombramiento, porque Y yo si no recuerdo esa podía discusión. hacerlo porque Sí. le iban a recortar el presupuesto, hubiera esperado Claro. a que se lo aprobaran y al día siguiente, Pero en es un que- par de meses después, pero 5 años Pero es después. que, No, Flora, ve, ahí hay un punto. Ellos no pueden cambiar el presupuesto del canal. estoy clara. Ellos no pueden cambiar el presupuesto del Estoy canal. clara, pero Ellos entonces lo que estaban hubiera era esperado influyendo. que pasara la Claro. tormenta, pero no después de 5 años. Exacto, y ellos nada más estaban influyendo. Es más, el propio administrador del Canal de Panamá no... Puede ser que intenten presionarlo, pero no te van a poder cambiar el presupuesto porque eso es por constitución. Ellos no pueden tocarlo. Y Ellos lo pueden querían- aprobar o no aprobar, pero no querían- pueden tocarlo. Quería que el canal sacrificara Claro. algunas inversiones para dar mayor aporte al presupuesto No, del y Estado pedirle para nombramiento de los nombramiento, diputados. además. Hombre, por Dios, qué Claro. Es que manera. esto está salido de Y aparte, control. aparte no se puede hacer, o sea, el propio administrador del canal no puede hacerlo por ley. Qué actitud ¿Qué tan tipo de antipatriótica. prebenda pudiesen estar pidiendo a estos diputados y presionándoles lo que en su momento, como administrador del canal, el señor Quijano debió denunciar, como dice muy bien Flor, es verdad. Sí. O sea, ahí es donde debió llegar la denuncia, porque era allí en el 2017 cuando la mayoría de ellos eran diputados, para entonces entender de qué forma querían violar la Constitución los diputados pidiéndole este tipo de cosas al administrador. Y no dejarse intimidar, porque una cosa es que intenten y otra cosa es que tú permitas que te intimiden. Entonces, permitir una intimidación por parte de la Comisión de Presupuesto es realmente algo que a uno como funcionario público lo lesiona, le lesiona su dignidad y además no se puede permitir cuando se trata del administrador del Canal de Panamá que la propia Constitución lo protege, ¿no? Entonces, Sí. ese tema también es delicado. Sí, hombre. Es que, Ahora, es que cuando- ¿que es válida la denuncia? Sí es válida Claro la que es denuncia, en el válida. tiempo que sea, obviamente. ¿no? Pero que se atrevan a hacer eso con el Claro, administrador del canal. Pues claro. yo cuando fui defensor adjunto, el defensor titular me pidió que yo atendiera los temas de la asamblea. Y a mí en esa época, no de manera tan burda como hicieron con Jorge Luis Quijano, me daban folders con recomendaciones y todo. Yo llegaba a la oficina ¿Y los botabas? botaba al cesto de la basura. Cuando fui fiscal general de cuentas, jamás se les ocurrió ni siquiera insinuarme algo parecido. Quizás porque no pagabas tan bien en la fiscalía y No, el canal sí paga no, bien. lo que pasa es que como el fiscal de cuentas puede investigar a los diputados. No, el canal también puede, o sea- En cambio, el defensor del pueblo... No, yo no, creo, yo no no. creo que era porque tú Oye. eras el que estabas ahí, porque Quijano también tenía un buen nombre. Guido, pero ahora... Sí, ahora- pero él no puede investigar a los diputados. Guido, ahora que tú hablas de eso, y perdona, digo, y si puedes comentarlo, ¿no? Cuando tú fuiste fiscal, ¿no te llegaron estas recomendaciones de
de algún diputado? Sí. Para que lo me nombraran, hicieron ¿no? llegar a la oficina. Y mandaban la carta de recomendación. Mandaban la carta de recomendación pero con este el procedimiento, currículum. ¿viste? Pero, por Protocolo. supuesto, eso tampoco era atendido porque es que ahí se instituyó un proceso de selección profesional que manejaba Ajá. recursos humanos. Yo no tenía nada que ver con eso. Pero eso es lo que sí, establece es la una ley. mala costumbre. Exacto. Claro, Es eso una es lo que mala establece costumbre la de los ley. diputados. Pero eso es lo que establece la ley y la Constitución. ¿Por qué es la cierto. costumbre de los diputados? Porque siempre tienen respuesta Sí, de claro, Claro. porque los atienden, yo no sé por qué, los atienden y les Porque, nombran a su ¿cómo gente. ¿Cómo que no sabes por qué? Bueno, les nombran a su gente. Porque ellos son los que le aprueban el presupuesto a las Pero entidades. ven que esa cantidad de gente que se está informando de nombramientos que se han dado en la Asamblea no es suficiente, porque no solamente son los nombramientos dentro de la Asamblea, sino todas las recomendaciones de los diputados para las otras entidades gubernamentales. Exacto. Y eso se hace en combinación con el Ejecutivo. No me diga que solamente la Asamblea. Eso Bueno, lo pero hace- si no, es que, por es que- supuesto. la entidad lo recibe pero- porque alguien le da la instrucción a la entidad. Recibe a fulanito. Obviamente, claro, Atenógenes, acordémonos obvio. del video del diputado Claro. Alejandro Magno Castillero, Exacto. donde hablaba de que se habían repartido las instituciones del Estado Exactamente. entre los diputados. Y más recientemente el de diputado Tinguatia. Así es. Más Pero recientemente. increíblemente, y después lo de Alex Lee, que dijo lo de los gastos de movilización, Ujú. increíblemente, Y- ante estas declaraciones no ha pasado nada. Y Benicio que También en su claramente discurso del habló, PRD. o sea, dio a O sea, entender que el poder es el botín. Sí, y no lo hemos sí, ganado. Lo que te quiero decir No, es, hombre. ¿cómo es posible que ante semejantes confesiones tan burdas y bestias, Sí ha pasado, Flor. ¿qué ha pasado? La carta, después de la solicitud que hizo el licenciado Ernesto Cedeño, la carta del viceministro de la Presidencia. ¿Sí ha pasado eso o no? Ay. ¿Ah? Pasó esa carta. Sí, sí, Esa carta pero eso describe lo que está pasando. Atenógenes, pero eso es el equivalente de nada. No, Exacto. pero describe, ojo, no es que no tengan conocimiento Sí, y que no, estamos. lógico. No, ahí llegó Ernesto Sí, Cedeño, pero- presentó la denuncia y ¿qué le contestó? Aquí no ha pasado nada. Pero a ver, Eso no existe. ¿dónde está el ¿Existe? fiscal electoral? No, ¿Dónde no. está el fiscal electoral? ¿Dónde está el tribunal electoral? En el PRD, el fiscal ¿Ves? electoral. Ese es el PRD. problema. El Ese fiscal es el problema, que aquí electoral. ha habido demasiadas confesiones, una más burda que la otra. El fiscal electoral es PRD sí confeso. Sí. Según Mariela Ledesma, sería el Y burdo. abanderado en Y una burdo. El fila del PRD hombre. no es confeso, está inscrito. No hay Mentira, derecho. él Bueno, no renunció. puede estar inscrito, Él pero- ya renunció, pero estuvo. Pero fue Pero- PRD, Es digo, su Toda la corazoncito del vida. corazón. de tuerca y tornillo. Abanderado, dice Él Mariela ya puede Ledesma. haber renunciado al PRD, pero Desfile sigue del siendo PRD. O sea, Es es correcto. imposible, es difícil. Y el Tribunal Electoral, pues bien, gracias a usted. Ellos actúan de oficio. No, de de verdad, oficio da no, vergüenza perdón, me este país. equivoqué. Entonces llegan las cosas al final a la corte y pasa lo que ya pasó. vimos. Oye, Right. tenemos una pausa, vamos a seguir hablando de estos temas con Olga de Ovaldía, aquí en Cuarto Poder, quédese con nosotros. Estamos de regreso con Cuarto Poder. Ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Olga de Ovaldía. Olga es la directora ejecutiva de Transparencia Internacional, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional. El nombre más largo de una fundación en Panamá. Oye, ayer para nuestro post de promoción en redes, traté de encontrar la cuenta de Twitter y no me di por vencido como al cuarto intento. Pero bueno, el de Olga lo encontré facilito, pero el de la fundación, nanay. TI Panamá, ¿no? Me dejas Oye, en shock porque es ahora Liber sí. Ciudadana, o sea, Liber Ciudadana juntos. Y Ah. siempre estamos activos en redes y replicando y poniendo cosas, pero muy buena observación. Veré cómo hago para estar para que las cuentas estén más presentes. Olga, empecemos por favor por la carta en la que la Asamblea le recuerda a los diputados La carta de recomendación. mandar la carta de recomendación para que las entidades le aprueben el nombramiento de sus allegados. Con el Mira, el currículo nivel- adjunto, porque se lo están rechazando sin currículo. Mira, aquí hay dos temas terribles. El primero, que más daño nos hace en general, y hemos tenido ejemplos recientes a nivel nacional e internacional, es la desprofesionalización ahora del sí, servicio público. ahora ¿Perdón? No, te escuchamos, Olga. El primer impacto que tenemos años sufriendo en este país es la desprofesionalización del servicio público. El hecho de que no tengamos, de que en la mayor parte de las instituciones, bueno, primero acuérdense que este gobierno suspendió totalmente la aplicación de la carrera administrativa apenas entró en el primer trimestre de su primer periodo de su primer año de gobierno. Yo creo que eso es muy decidor
de lo que ha venido después, la cascada, la avalancha que hemos tenido con la planilla pública, que se ha convertido entonces en la piñata, ¿no? Que de alguna manera sabemos los cuadros clientelares que el país, de los cuales sufre el país, pero la pandemia aceleró eso. Yo creo que en otras ocasiones, me parece aquí mismo he comentado en el primer y segundo año de pandemia, cuando veíamos crecer la planilla estatal descontroladamente, que era como si hubieran creado un programa paralelo, el partido en el poder. Había un Panamá solidario y había un PRD solidario. O sea, era una cosa realmente burda. El estado de emergencia también ha promovido la desfachatez de este tema, pero yo creo que esto de las cartas de los diputados, veámoslo en contexto del dinero, ¿no? Porque nuestra fundación hermana, Espacio Cívico, de la cual Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, somos parte del grupo fundador y del Consejo Consultivo de Espacio Cívico, ha estado haciendo observación directa de la gestión parlamentaria y veamos que los datos objetivos recogidos de lo que publica la propia Asamblea dice que acumulado a diciembre del 2021 la planilla de la Asamblea estaba en 36 millones y luego tuvo un aumento significativo a 44 millones de dólares en 5 meses. El gasto promedio acumulado es de aproximadamente, pasó de 550,000 a casi 700,000 dólares por diputado en el total acumulado, y ese aumento fue en menos de 5 meses entre enero y abril. Eso, como ustedes acaban de analizar en la primera sección del programa, tiene un solo nombre: primarias del PRD. Entonces el tema del clientelismo ya vemos que es mucho más allá del que conocemos cuando se acerca el periodo electoral. Es un tema de compra y venta y un pulseo y un corretaje de dinero y puestos dentro del propio partido. Es una cosa oprobiosa, porque si nos quedamos nada más en el escándalo que es el clientelismo en sí, no vemos el paraguas, el arco terrible que primero la desprofesionalización del Estado, es decir, servidores públicos que no conocen el trabajo que hacen o tienen una curva de aprendizaje larguísima. ¿Cómo quedamos ante las instituciones internacionales porque no hay interlocutores que de verdad puedan responder a las necesidades? No, por favor, es una cosa realmente terrible. Del ministro del MEF, Héctor Alexandre, que es quien suministra las partidas que se requieren para esos nombramientos, y del Contralor General de la República, que es quien refrenda esas planillas. Entonces, claro, nuestras instituciones de control están... ¿Dónde están nuestras instituciones de control? Esto no solamente representa pérdida económica, que sí, también es cierto, pero mucha pérdida de institucionalidad también. Totalmente. Totalmente. Porque, y yo creo que en algunas esferas, como la Administración de Justicia, sabemos lo que esto hace. Funcionarios que, al no tener seguridad laboral, realmente no se pueden poner la camiseta de juez y ser independientes, o de fiscales y tener las características que deben tener. No digo que todos, no digo que en todas las instancias, pero los aleja de esa posibilidad. Y en otras instituciones simplemente no hay institucionalidad, punto. Le deben el puesto, es un favor político. Cambiando de tema, Olga, ayer estuvimos analizando un poquito el escenario que se plantea con la condena a los hermanos Martinelli y Linares y el contexto en que se dio esa condena, sobre todo por la mención directa del expresidente Ricardo Martinelli como el que los instruyó para cometer el crimen por el cual fueron condenados, y cómo eso puede repercutir dentro del proceso de Odebrecht en Panamá. Bueno, yo te agradezco el comentario. Creo que primero, ojalá que todas las personas que escuchan el programa puedan entrar en el carril de pensamiento de que no podemos olvidar el caso de Odebrecht. Así literal, #prohibido olvidar. No solamente por el latrocinio que significó para la República, que todavía no tenemos en realidad la cifra total, todos los días sale algo nuevo, con respecto a cuánto fue lo que se robaron, porque no hay otra palabra, del erario público con este esquema de crimen organizado.
que tenía la empresa, crimen organizado de cuello blanco, pero crimen organizado. Y existen ciertos espacios ahora en el proceso que inicia, donde tal vez esta información ya directa y ya de boca de participantes, de criminales que han confesado su crimen y han involucrado a la otra persona que cometió los actos ilícitos. Y recordemos que estos señores, los señores Martinelli y Linares, no eran funcionarios públicos, no eran funcionarios, no eran servidores públicos. El servidor público, y además elegido por votación, era el expresidente. Entonces, hay un espacio en el proceso. Si el proceso avanza, si logran arrancar las audiencias que deben iniciar el 18 de julio, en las cuales creo que es inevitable esperar las maniobras dilatorias terribles, faltas de ética en realidad de parte de las defensas de los numerosos imputados, que son alrededor de 50, ¿no? Creo que son 51. Probablemente tampoco hay el espacio en la audiencia intermedia, pero sin embargo, si el proceso llega a avanzar a la etapa plenaria, es decir, a juicio, existe un periodo ordinario de pruebas durante el cual las partes pueden aprobar pruebas nuevas. Es decir, los fiscales pueden aprobar entonces, pueden presentar entonces pruebas relacionadas a la información nueva que sale en este juicio o la información directa. El problema real para los fiscales será la dificultad técnica de saber si los hechos confesados por los señores Martinelli y Linares son pertinentes a los investigados en este proceso penal. Porque acuérdense que tenemos este caso que cerró vista fiscal, pero hay otros 2 casos Odebrecht que todavía están siendo trabajados en el Ministerio Público. Es decir, aquí sí hay un espacio en el cual esta información pueda ser utilizada en el juicio. Sin embargo, creo que lo que nos estamos jugando con estos problemas de la justicia, con no tener certeza del castigo, con estar al vaivén de magistrados de la Corte que pueden emitir fallos completamente disruptivos, como el fallo que está hoy en la primera plana de la prensa, donde una magistrada decide poner la ley de protección de datos por encima de la ley de transparencia, a pesar de que la ley de protección de datos tiene un artículo que dice específicamente que las informaciones pertinentes que son de interés público y que tienen que ver con la rendición de cuentas de los fondos públicos no están protegidas por la privacidad de datos. La ley lo dice en blanco y negro. Yo no he leído el fallo todavía, ahí le escribí a Tenógenos, mándamelo por favor, porque estoy fuera del país esta semana. Casualmente estoy en Bogotá, trabajando acá en una reunión regional, y realmente estoy, pero impresionada con este fallo. Pienso que es un retroceso en todo lo que es el espacio cívico en el cual estamos insertados tanto los medios de comunicación como las organizaciones y personas que queremos ver más transparencia y más rendición de cuentas. Hablábamos aquí de lo preocupante, Olga, que muy preocupante. Hablábamos aquí de lo preocupante que es que sea la Corte la que desconozca la ley de transparencia, porque eso se ha venido viendo por parte de los funcionarios del Ejecutivo. Lo vimos con Capital Semilla, lo vimos ahora con el IFARU, lo hemos visto con varias otras entidades que se ha vuelto la regla y no la excepción, tratar de desconocer la ley de transparencia alegando la ley de protección de datos. Pero que sea la Corte la que invalide la ley de transparencia, ¿dónde vamos a recurrir los ciudadanos? De acuerdo, mira, te lo leo. El artículo 8.2 de la ley de protección de datos dice que dentro del ejercicio de las funciones propias de la administración pública en el ámbito de competencias, puede tratarse sin previa autorización de los titulares de los datos, es decir, puede tomarse la información en beneficio del interés público y la rendición de cuentas del uso de los fondos públicos. ¿Tú te imaginas si de pronto aquí deciden que los contratistas del Estado es información privada de la persona, el hecho de que contrató con el Estado? Bueno, ya vimos el contrato de Panama Ports, que todavía no lo podemos conocer. No lo podemos conocer, es decir, por eso yo mencionaba hace unos minutos que hemos tenido un retroceso en lo que se conoce como el espacio de acción cívica. Hemos retenido un retroceso grave en el entendimiento de los funcionarios sobre qué es información pública dentro del espacio de lo que trajo la pandemia, lo que trajo el estado de emergencia
y un renaciente autoritarismo. Es una actitud de parte del servidor público de no querer transparentar la información. O sea, estamos en un retroceso, eso indudablemente. Tratándose del derecho de acceso a la información pública, es un derecho fundamental, establecido en Panamá desde el año 2002, es decir, tiene 20 años. Y habiéndose pronunciado una sentencia de carácter definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia en este recurso de habeas data, yo creo que cabe una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en protección del derecho de acceso a la información. Sí. Te tomo la palabra porque esa fue mi primera impresión al leer la noticia esta mañana, por eso estoy pidiéndole, le escribí inclusive al periodista en cuestión que hizo la habeas data, pidiéndole si me puede compartir el texto del fallo. Creo que es muy importante que todas las personas que creemos en la libertad de expresión veamos este tema, porque no solamente es que en Panamá está reconocido el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, además tenemos un piso constitucional para ello, sino que a nivel internacional las últimas, digamos, lo que se conoce como los derechos de última generación, se entiende el acceso a la información pública como parte fundamental de la Carta Fundamental Interamericana en lo que es libertad de expresión. Entonces, a mí realmente, probablemente no me sorprende de parte de la magistrada de la que se trata, porque esta persona tiene otros fallos, como aquel fallo de Finmecánica, donde se extiende, donde ella busca un paraguas, es una maniobra muy extraña legal, donde había un texto específico de las causas de anulación dentro del Código judicial, si no me equivoco. Sí, judicial. Y ella se va más allá de esas causas específicas y se va a un paraguas constitucional en el debido proceso. Entonces anula todas las pruebas de un caso que en estricto derecho del proceso, digo, en mi juicio y de muchos abogados, no debieron ser anuladas. Entonces, tú hablabas de una maniobra jurídica, creo que dijiste hasta creatividad malabarismo jurídico. Exacto, del operador judicial, que realmente a mí me deja realmente muy preocupada. La ley de protección de datos nunca se concibió como una ley que fuera a anular la información pública. Lo que hay debajo de esa ley realmente es proteger la información de individuos privados. Hay un principio en la contratación pública de cuando un individuo contrata con el Estado, la parte de la contratación deja de ser privada, es decir, lo público está por encima de lo privado en las contrataciones públicas. Si no, imagínate cómo sería eso. Y además, Olga... Realmente, o sea, me da pena hacer esto en el aire con ustedes, pero es que estoy terminando de digerir el tema, es realmente grave. No, gravísimo. Además, recordemos que entre los principios básicos de libertad de expresión aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre del año 2000, es decir, ya eso es viejo, tienen 22 años, van a cumplir 22 años, se establece que las leyes de privacidad no deben restringir el acceso de información pública. No deben en ningún caso restringir el acceso a la información pública. Pero mira, por un lado... Pero está pasando. Ya lo vimos con las actas del gabinete. O sea, está pasando y pasan por encima de cualquiera. Pero mira el contraste. Por un lado se nos niega información que tenemos derecho a conocer y los periodistas no. Es la ciudadanía, porque al final el periodista lo único que hace es recibir la información, procesarla y mostrársela a la ciudadanía. En ese sentido, los periodistas son mensajeros de esa información. Pero por un lado nos niegan información ciudadana y por otro lado entregan información confidencial de los ciudadanos a personas que hacen mal uso de ella. Caso Sartracén de ayer. Caso Sartracén de ayer, que un joven... Que no es un simple piropo, eso va más allá, es más profundo. Es mucho más profundo, o sea, es un funcionario de Sartracén que tomó los datos de una conductora y le empezó a chatear, que quería conocerla, etcétera, etcétera. Por otro lado, esto no es la única entidad en la que pasa, esto hay que hacer esa observación. Mira, alguien acaba de escribir aquí oye, cuando la gente que mete en el Seguro Social ahí va. pasan las mismas cuando cosas. La gente mete los papeles, solamente los papeles ante comienzan la Junta, a llamar la comisión y comienzan a llamar todo el mundo. Mira, jubilarse, en el Seguro Social es bueno recordar que en el Seguro Social se filtran todos los días datos de los jubilados a bancos y financieras y nadie está haciendo nada porque dicen que no han logrado dar con el que filtra la información. Esto es información
personal de la... Esa sí es reservada. Esa sí es Claro, información y confidencial. esa es la que no reservada. respeta. No, y la de ayer también. El asunto es que no puede quedar solamente en el despido del funcionario. No, hay que O abrir sea, un proceso y ver cómo es que está pasando el esto. responsable de esa entidad que tiene datos. Es el responsable ahí en la caja de Seguro Social que administra esos datos y que no lo está administrando de forma correcta. Las bases de datos del Seguro Social circulan alegremente por allí con información confidencial. Sí. Entonces, mira hasta Bancos dónde... financieras, ¿cómo es posible Esto que va tengan más esa allá de un información? piropo. Esto es mucho más Entonces- profundo. entonces lo que ocurrió en se- Cetrasen. se- Yo no lo vi ni siquiera como un piropo, Yo lo vi tampoco. como un acto de Acoso. Es un Acoso. acoso, es un Sí. acoso. Perdonen, pero eso es un Sí. acoso. Acoso, Sí, clarísimo. pero va más allá de eso. O sea, lo del acoso O o sea, del no piropo. es un tema solo personal. No es un tema, No, esto es va un tema mucho de los más datos. allá de esto. O sea, quedarse Bueno, solamente en el acoso o quedarse Claro. solamente en lo No, es no en el piropo profundizar es en no el problema. profundizar en el problema. ¿Cómo es Así posible es. que datos sensibles estén a la mano de un funcionario oficinista en una entidad como Sertrasen? Es decir, ahí en Sertrasen tienen toda la información, pues, y cualquiera la puede utilizar con ella y hacer con ella lo que le dé la gana, por lo que estamos viendo. Sí. Además, Miren. ahí no nos olvidemos que ahí no solamente se pide teléfono, se pide dirección. Claro, Todo. ahí Claro. está todo. Ahí hay Todo, pero mucha bueno. información personal. El tema es Mira. que los datos que deben ser protegidos por las autoridades no lo están siendo. Por eso Y los hablaba- que deben ser públicos están siendo Por eso hablaba del ocultados. contraste tan Es berraco que terrible. estamos viendo. Es terrible, es el mundo al revés. Y creo que no podemos soslayar de ninguna manera que los dos casos que estamos hablando en este momento, que son los ejemplos más a la luz pública, que son el de Ampime y el caso pues, Del IFARU. del IFARU. Lo que estamos hablando es de una maniobra política, es de favorecer, o sea, es decir, existe la incertidumbre y la duda de que fondos que deben ser usados de manera igualitaria, por usar una palabra, para de verdad impulsar ya sea pequeños emprendimientos o personas con los méritos para irse a estudiar afuera o aquí, o como sea la beca de estudio. Estamos viendo entonces que un recurso que es del Estado, de ayuda a la sociedad, se está usando políticamente como parte de ese entramado clientelar de favorecer a los miembros internos allegados al partido. Y obviamente ahí estamos hablando de tráfico de influencias, conflictos de intereses, probablemente hasta puertas giratorias. Entonces, estamos hablando también de mal uso de recursos públicos. Entonces, el elemento público es el que no podemos dejar de lado, porque en el fondo, por ahí hay una máxima, que no recuerdo el nombre, que dice que entre dos puntos, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Entonces, esta insistencia en la opacidad por parte de los abogados de las entidades, y además hay que oírlas, leer los argumentos. Estamos viendo abogados dentro de las entidades que no están entendiendo ni su responsabilidad dentro de la administración pública, ni las leyes que gobiernan esa información. Pero lo que está debajo, o parece ser, ya te digo, la hipótesis parece ser, es que tiene un elemento político, y ese es el que está buscando la opacidad. Nuevamente, manejo de recursos públicos de forma discrecional. Y en el caso de estas instituciones, además, es realmente violatorio de la razón de ser de la institución. Y yo creo que si nos fuéramos a ver otras ayudas, como pasó con las bolsas de comida en Panamá Solidario, vamos a poder constatar que efectivamente se ha estado manejando así. Y eso es un producto directo de la corrupción que afecta a la ciudadanía en general. Entonces, ahí hay un tema muy importante, y ojalá la ciudadanía no pierda de vista que esto es el producto de la corrupción y que esto los afecta directamente. Oye, nada más para aclarar este tema del Sertrasen y no pensar que es que no estamos dándole la importancia al tema del acoso. Lo del acoso es real y la persona que denunció el acoso hizo lo correcto. No, por la joven supuesto hizo que lo sí. correcto, pero lo que ocurre es que vamos un paso más allá del acoso. El acceso que tenía ese oficinista Claro, a información claro. sensible Claro. para la joven y para todos los que tenemos que hacer trámite de licencia en Sertrasen, porque Y a eso la- no solamente incluye a la joven, Así es, y a la incluye a mala, todos. y a la mala utilización que hizo de Claro, esa la información joven a la hizo que lo tuvo correcto acceso. en denunciarlo. Correcto. O sea, así tan sencillo, quizás el objeto y sujeto de la denuncia en su momento de la joven
no era lo que estamos discutiendo ahora mismo, pero ella sí hizo lo correcto en denunciar algo que no estaba dispuesta a aceptar, punto. Claro, y es una Claro. consecuencia de las que vemos, o sea, no se puede minimizar la importancia de la ley de privacidad de datos. Claro. Y recordar que nosotros tuvimos que pasarlo porque era un requisito para poder seguir haciendo negocios con la Unión Europea. No olvidemos eso. Exactamente. Es decir, y la privacidad de datos hoy día es muy importante, pero estamos hablando nuevamente de la privacidad de los datos de la persona privada, del individuo, que sabemos y conocemos aquellos tiempos de la venta de base de datos y del acoso a las personas. Miren, este tema del seguro social tiene un elemento trágico en el medio. Es nuestros pobres jubilados ya de cierta edad, y lamento usar la palabra pobre porque no la estoy usando de una forma peyorativa, quizás la estoy usando de una forma empática. Personas que tienen que vivir con una jubilación que no les permite vivir en los precios y la inflación de hoy, quedan endeudados con estas ofertas de tiburones financieros que hacen un muy mal uso de esta información y generan todavía mayor endeudamiento en este sector de la población que es muy vulnerable. Es decir, eso realmente nosotros tenemos un tema con nuestros jubilados, su calidad de vida y cómo pueden tener una vida digna, y esta gente realmente es un abuso de las personas en ese estado. ¿Cómo consiguen esa información? Obviamente ese es un típico ejemplo que además tiene un montón de características sociodemográficas que son lamentables, pero hay otras formas en que se usan los datos personales que realmente hay que protegerlos. Eso la ley no es la mejor ley, pero tampoco nuestra ley está tan atrasada en ese sentido. Y ya te digo, la propia ley contempla que no se va a usar para evitar rendir cuentas de los fondos públicos. Yo de verdad que estoy más allá de sorprendida. No, pero aquí me escribe un abogado que dice que el eje del problema es que la ANTAI es la rectora de la transparencia, de la gestión pública y la reguladora de la protección de datos. Sí. Bueno, Chuleta. ahí llegamos. Y sin el presupuesto necesario ni el personal necesario para realmente armar la estructura que la ley de privacidad de datos tiene contemplada en la letra de la ley, que hace que entonces efectivamente en ese organismo de control es que está ese tema. Yo, además, sí, realmente es que todas las avenidas se cierran, si como dices tú, si la corte, este fallo de la Corte cierra todas las avenidas posibles, inclusive la sanción al funcionario por no entregar la información, porque ahora la Corte le está dando permiso Claro. para no entregarla. Bueno, gracias Olga por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, ya regresamos. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Ya estamos de regreso con más. No, lo de Con Sertracén menos. realmente, de Sertracén no podía pasar desapercibido por la profundidad de lo que ocurrió. O sea, por el contraste. Y por el contraste, exactamente. Sí. Y ese muchacho, en lo que dejó saber la denunciante, porque la denunciante tuvo la valentía de hacerlo públicamente en las redes sociales, él estaba consciente de que estaba cometiendo Sí. una Una violación a la infracción. ley de privación de datos, porque se lo dejó saber a la muchacha, Sí. según se vio en el chat que ella posteó. ¿Cómo obtuviste mi teléfono? Y él dijo, yo tenía miedo, yo sé que está mal lo que estoy haciendo. Sí, así es. Sé que es Se riesgoso arriesgó. lo que estoy haciendo. Que se arriesgó. O sea, él estaba consciente. Sí. Bueno, Pero yo sí Sí, pero quiero no pudo hacer utilizar- el Claro. contraste entre la información que como ciudadanos tenemos derecho a conocer y ellos están obligados a darnos, las instituciones del Estado, y por otro lado, cómo usan nuestra información personal Claro, es que ese es el contraste. para fines personales y comerciales. Imagínate, o sea, para esta nimiedad el muchacho tranquilamente entró, se metió, buscó la información que le daba la gana sobre el que él quería. Asimismo, obtienen información sobre cualquiera de lo que nosotros hemos hecho los trámites por Sertracén. O sea, más allá de la decisión de Sertracén de despedir al muchacho, tiene que darle una tremenda explicación a todos los que somos usuarios de Sertracén acerca de qué tipo de información está suministrando Sí. su personal En el a todo el mundo. comunicado dijeron que iban a presentar las denuncias correspondientes. Me gustaría saber si... Ellos, Exacto. me imagino que es contra ellos mismos y el responsable de esa área. Por y el supuesto. señor y Tracén. esto es importante porque Claro. algunos dirán, es que Sertracén es una empresa privada. No, señores, No. es una concesionaria de un servicio público. Exacto. ¿No? Y tiene las mismas obligaciones que tiene el Una entidad Estado. pública. Así Porque es. cuando uno va al Seguro Social a quejarse por algo similar, porque comienzan a llamarte de entidades financieras,
En el Seguro Social se pasan la pelota y nunca encuentran quién es el responsable de la filtración. Pero más allá de eso, sí hay un responsable del área y sobre ese responsable de esa área de custodiar esos datos, porque así lo establece la Ley de Protección de Datos, hay una sanción. No es penal, pero sí hay sanciones administrativas que pueden recaer sobre él y sobre la propia entidad. Y la custodia, y bueno, sabemos que cae sobre ANTAI también, ¿no? A ver qué dice ANTAI de todo esto que estamos diciendo pero aquí. ANTAI le corresponde. Porque la lista es larga. Sí. Me imagino que cualquiera de ustedes los habrá llamado una telefónica también, que cómo obtiene el teléfono de uno a ofrecerle los servicios, siendo uno suscriptor de otra telefónica. No solamente el que vende, Entonces, sino el que compra ese tipo de información. Lo mismo pasa con los bancos. Exactamente. Así mismo. No solo el que vende, sino el que compra. Así Y mismo. la entidad que es la custodia de esos datos. Entonces vemos a tres elementos involucrados aquí. No solamente es el muchacho que cometió el error y que ahora lo despidieron, Es sino el el mismo que sistema que lo permite. Claro. Por cómo tú puedes acceder tan rápidamente a esa información particular. ¿Dónde está la Ley de Protección de Datos en Certracen? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Esas son las respuestas que tiene que dar Certracen. Temas de atención. Y otras Claro. entidades como el Seguro Social. Temas de También. atención y cosas de nuestra frágil institucionalidad. Terminamos. Será hasta mañana en Cuarto Poder. Bueno, nos vemos. Usted, si sigue en RPC Televisión, siga con Infraganti y en Telemetro Radio con El Brunch, igual que en Oye TV. Hasta mañana.